Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy su anfitrión favorito y hoy, amigos míos, tengo un vídeo que sé que les va a encantar, un vídeo que les tocará el corazón, les hará suspirar y quizás hasta les saque alguna lagrimita. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, del romance, de esos sentimientos profundos que nos hacen vibrar el alma. Y es que ¿quién no adora las historias de amor, sobre todo cuando involucran a dos de nuestros actores turcos favoritos? Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos estrellas que no solo brillan en la pantalla, sino que también han conquistado nuestros corazones con su talento y, por qué no decirlo, con su química innegable. El tema central de este vídeo es algo que ha estado dando vueltas en las redes sociales, algo que muchos de ustedes han estado preguntando, la supuesta confesión de amor de Atay a Serine y que, según dicen, es de esas que te eriza la piel. Vamos a analizarla, vamos a desmenuzarla, vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de rumor. Prepárense para un viaje emocional, porque este vídeo promete ser una montaña rusa de sentimientos. Pero antes de que comencemos a profundizar en esta apasionante historia, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera no se perderán ni uno solo de mis vídeos, y estarán al tanto de todas las noticias, chismes, análisis y curiosidades sobre sus actores turcos favoritos. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos con el plato fuerte. Para entender completamente esta historia, primero debemos recordar que Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Atay interpretó a Yaman Koper, un joven que lucha por salir adelante, y Serine y Amira Beylice, una chica de buena familia con un espíritu rebelde. La conexión entre ellos en la serie fue simplemente explosiva. Su química, su complicidad, la forma en que se miraban, todo ello era palpable y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y no es de extrañar. La historia era cautivadora, los personajes estaban bien construidos, y la actuación de Atay y Serine fue magistral. ¿Pero qué pasó fuera de la pantalla? ¿Existió algo más allá de la ficción? Los rumores sobre una posible relación entre Atay y Serine comenzaron a circular rápidamente. Los fans, enamorados de la pareja en la serie, deseaban que su amor trascendiera la pantalla. Los medios de comunicación también se hicieron eco de estos rumores, y las fotos de ambos juntos, fuera del set, alimentaban aún más la especulación. Se les vio en cenas románticas, paseando juntos, e incluso, algunos medios afirmaron que habían sido vistos besándose. Sin embargo, ni Atay ni Serine confirmaron nunca una relación sentimental. Ambos mantuvieron una postura discreta, sin negar ni afirmar los rumores. Esto, por supuesto, solo avivó la llama de la curiosidad de sus fans y de la prensa. La prensa turca, conocida por su insistencia en los detalles de la vida personal de las celebridades, se volcó en la búsqueda de pruebas. Cada salida, cada evento al que asistían juntos, era analizado con lupa. Se especulaba sobre los gestos, las miradas, las sonrisas. ¿Eran solo amigos o había algo más? La incertidumbre solo incrementaba el fervor de los seguidores. La serie Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos países del mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, vídeos y montajes que celebraban la relación entre Yaman y Mira. Los fans crearon fanfics, dibujos y todo tipo de contenido que alimentaba la esperanza de ver a Atay y Serine juntos en la vida real. La pareja se convirtió en un símbolo de romance, de juventud y de sueños. La serie no solo impulsó la carrera de ambos actores, sino que también los convirtió en ídolos de la juventud turca. Su estilo, su forma de vestir, sus peinados, todo era imitado por sus seguidores. Atay, con su físico atlético y su mirada intensa, se convirtió en el prototipo del galán turco. Serine, con su elegancia natural y su belleza cautivadora, se convirtió en un referente de estilo y sofisticación. La popularidad de Medcezir traspasó fronteras y la serie fue emitida en numerosos países, lo que consolidó la fama internacional de Atay y Serine. Los fans de Latinoamérica, Europa y Asia se enamoraron de la historia de amor de Yaman y Mira, y se unieron a la legión de seguidores que deseaban verlos juntos fuera de la pantalla. La química entre Atay y Serine era innegable, y su conexión se extendía más allá de las escenas románticas.
En las entrevistas y en los eventos promocionales, se mostraban cómodos y cómplices. Sus miradas revelaban una profunda admiración y respeto mutuo. Incluso cuando se les preguntaba sobre su relación, evitaban dar una respuesta definitiva, lo que alimentaba aún más la especulación. El hermetismo de ambos actores sobre su vida privada solo contribuyó a aumentar el misterio. Aatai siempre ha sido conocido por su discreción, y Sereni ha sido muy cuidadosa con su imagen pública. Ambos protegían celosamente su intimidad, lo que hacía que los rumores sobre su relación fueran aún más atractivos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, investigó a fondo cualquier pista. Se rumoreó que habían viajado juntos en secreto, que se habían hospedado en el mismo hotel, que habían intercambiado regalos. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones fue confirmada. La incertidumbre sobre la relación entre Aatai y Sereni se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón turca. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos se llenaban de fotos de ambos actores, y se especulaba sobre el estado de su relación. Los medios de comunicación competían por conseguir la primicia, y los fans se mantenían expectantes ante cualquier novedad. En medio de toda esta especulación, surgió la supuesta confesión de amor de Aatai. Una declaración que, según algunas fuentes, revelaba sus verdaderos sentimientos hacia Sereni. Esta confesión, si es que realmente existió, fue el detonante que hizo que los fans y los medios de comunicación se volcaran aún más en la búsqueda de la verdad. Ahora bien, ¿dónde entra en juego la supuesta confesión de amor? Según algunos medios y fuentes, Aatai, en algún momento, habría hecho una declaración muy emotiva sobre Sereni. Una declaración que, supuestamente, revelaba sus verdaderos sentimientos hacia ella. Esta declaración, dicen, habría sido hecha en privado, a un círculo muy cercano de amigos, y por eso no se ha publicado oficialmente. Sin embargo, la noticia se filtró y, como era de esperarse, causó un gran revuelo. La supuesta confesión, aunque no ha sido confirmada oficialmente, se ha difundido a través de diferentes fuentes y redes sociales. La forma en que se relata, la forma en que se describe, es sumamente romántica y conmovedora. Según estas fuentes, Aatai habría expresado su admiración por Sereni, destacando su belleza, su talento, su personalidad y la conexión especial que sentía por ella. Habría dicho cosas como: Sereni es una mujer excepcional, con ella me siento completo, la quiero con todo mi corazón. Repito, esto no es una confirmación oficial. Pero si nos basamos en las diferentes versiones que circulan, la declaración de Aatai habría sido una verdadera confesión de amor, de esas que te dejan sin aliento. Las fuentes que divulgaron esta información, a menudo anónimas, describían la escena con gran detalle. Se hablaba de un ambiente íntimo, de una reunión de amigos cercanos, y de un Aatai visiblemente emocionado. La supuesta confesión habría sido transmitida a través de distintos canales, como conversaciones informales entre amigos, publicaciones en redes sociales y artículos en medios de comunicación. Aunque no existía evidencia directa, la consistencia en los relatos y la credibilidad de las fuentes contribuyeron a que la historia se difundiera rápidamente. La forma en que se describía la confesión, el lenguaje utilizado y el contexto en el que se situaba, reforzaban la idea de un amor profundo y sincero. Las palabras atribuidas a Aatai, como mujer excepcional o me siento completo, evocaban un sentimiento de admiración y conexión especial hacia Sereni. La especulación sobre la supuesta confesión generó un gran debate entre los seguidores de ambos actores. Algunos se mostraron escépticos, argumentando la falta de pruebas y la posibilidad de que se tratara de un rumor infundado. Otros, por el contrario, creyeron en la autenticidad de la historia, considerando la química innegable que existía entre Aatai y Sereni. La supuesta confesión de amor de Aatai hacia Sereni se convirtió en un tema de debate en redes sociales y foros de fans. Los seguidores analizaban cada detalle, cada palabra, cada gesto de ambos actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la historia. Los fanfics y las creaciones audiovisuales basadas en esta historia inundaron las plataformas digitales. En medio de toda esta especulación, la prudencia de ambos actores, Aatai y Sereni, mantuvo la incertidumbre en el aire. Ambos evitaron confirmar o negar la existencia de la supuesta confesión, lo que alimentó aún más la curiosidad de los fans. La ausencia de pruebas concretas y la falta de declaraciones oficiales generaron un halo de misterio en torno a la supuesta confesión de amor. La idea de que existiera un sentimiento secreto entre Aatai y Sereni, expresado en privado, hacía que la historia fuera aún más atractiva.
La especulación y el debate sobre la veracidad de la confesión continuaron alimentando la pasión de los seguidores. La supuesta confesión de amor se convirtió en un tema recurrente en las entrevistas y en los eventos a los que asistían Aatai y Sereni. Las preguntas sobre su relación eran inevitables, pero ambos actores siempre respondían con cautela y respeto sin confirmar ni negar los rumores. La actitud de Aatai y Sereni ante la supuesta confesión de amor generó un debate entre sus seguidores. Algunos criticaron su silencio considerándolo una forma de ocultar la verdad. Otros, por el contrario, defendieron su derecho a mantener su privacidad, argumentando que no tenían ninguna obligación de hacer pública su vida sentimental. La supuesta confesión de amor también generó un debate sobre la naturaleza de la fama y la relación entre los actores y sus seguidores. La presión de los medios de comunicación y la curiosidad de los fans pueden ser abrumadoras, y es comprensible que los actores deseen proteger su intimidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Es difícil saber con certeza si esta supuesta confesión es verdadera o no. No tenemos pruebas concretas, pero la información que ha trascendido es consistente y coincide con la dinámica que se observaba entre ellos durante la serie y en sus apariciones públicas. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Aatai y Sereni fue, y sigue siendo, especial. La química que tenían en la pantalla era innegable y la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, sugería una conexión más profunda. Independientemente de si hubo o no una relación sentimental, lo cierto es que Aatai y Sereni dejaron una huella imborrable en los corazones de sus fans. Medcezir es una serie que sigue siendo recordada con cariño y nostalgia, y la pareja formada por Yaman y Mira es una de las más queridas de la televisión turca. Además, aunque no hayan confirmado su amor públicamente, ambos han hablado en varias ocasiones sobre el cariño y el respeto que se tienen. Han elogiado el trabajo del otro, han destacado la importancia que tuvo su relación laboral en sus carreras, y han mantenido una relación cordial y amistosa a lo largo de los años. Y aunque ambos han seguido caminos separados en el amor con otras parejas, siempre quedará la magia de Medcezir, y la especulación sobre esa supuesta confesión de amor que, independientemente de su veracidad, ha hecho soñar a muchos fans con un romance de cuento de hadas. La verdad, amigos, es que estas historias nos encantan porque nos recuerdan que el amor, la pasión y la conexión pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Y aunque no siempre se materialicen en una relación duradera, el amor que se siente, la complicidad que se crea y los recuerdos que se conservan, son tesoros que nadie nos puede quitar. Para finalizar, quiero hacer una reflexión. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues que el amor es un misterio, que a veces es efímero, pero que siempre deja una huella imborrable. Que independientemente de la realidad de la supuesta confesión, el sentimiento que existió entre Aatai y Sereni nos inspiró a soñar, a creer en el amor a primera vista y a valorar las conexiones especiales que surgen en nuestras vidas. Y sobre todo aprendemos que el arte, el cine y la televisión tienen el poder de tocarnos el corazón y de hacernos sentir emociones que a veces ni siquiera sabíamos que existían. La especulación sobre la supuesta confesión de amor de Aatai y Sereni nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la conexión entre las personas. Nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Nos hace soñar con romances de cuento de hadas y con conexiones profundas que trascienden la pantalla. La historia de Aatai y Sereni nos enseña la importancia de la privacidad y el respeto por la intimidad de los demás. Nos recuerda que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a proteger su vida personal. La supuesta confesión de amor de Aatai y Sereni nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la relación entre los actores y sus seguidores. Nos recuerda que la curiosidad de los fans puede ser abrumadora, pero que los actores tienen derecho a mantener su privacidad. La historia de Aatai y Sereni nos enseña la importancia de valorar las conexiones especiales que surgen en nuestras vidas. Nos recuerda que el amor, la pasión y la complicidad pueden dejar una huella imborrable en nuestros corazones. La supuesta confesión de amor de Aatai y Sereni nos inspira a soñar y a creer en el poder del amor. Nos recuerda que el amor es un misterio que a veces es efímero, pero que siempre deja una huella imborrable. La historia de Aatai y Sereni nos enseña la importancia de recordar la magia de Medcezir y la química innegable entre los protagonistas. Nos recuerda que el arte, el cine y la televisión tienen el poder de tocarnos el corazón y de hacernos sentir emociones que a veces ni siquiera sabíamos que existían.
La supuesta confesión de amor de Atay y Serini nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y el impacto de las relaciones en nuestras vidas. Nos recuerda que aunque las cosas cambien, siempre quedarán los recuerdos de los momentos especiales. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de amor, de rumores y de misterio. En resumen, hemos explorado la supuesta confesión de amor de Atay a Serini, analizando los rumores, la información disponible y la magia que desprendían juntos. Hemos recordado la exitosa serie Medcezir y la química innegable entre los protagonistas. Hemos destacado la importancia de la conexión que tenían y cómo conquistaron los corazones de millones de personas. Aunque no hay confirmación oficial, la especulación y la emoción que genera esta historia perdura hasta nuestros días. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones, sus preguntas y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué opinan ustedes de la supuesta confesión de Atay? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tengo muchas más historias, chismes y noticias sobre sus actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.